Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están, hombres? ¿Todo en orden? Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio bíblico en la palabra de Dios, de la historia, ahora sí, del rey David, ¿no? Del rey David. Hemos estado estudiando a David desde que lo encontramos allí en un campo apacentando ovejas. Sí, un pastor de ovejas, un simple pastor de ovejas allí perdido en el campo. Y pareciera que esta unción, esta elección de parte de Dios de David, si lo analizamos en forma rápida, no fue todo agraciada, ¿no? Porque su vida cambió radicalmente. En medio de demostrar realmente su amor por Dios, él enfrenta a un primer gigante llamado Goliat, un hombre de carne y hueso que amedrentaba al pueblo, que asustaba al pueblo, pero que él lo vence no por su astucia, no por su inteligencia, no por sus capacidades, sino por el temor a Dios que él realmente tenía. Y eso lo lleva a que llegue al palacio y se convierta en el yerno del rey. ¡Wow! ¡Qué posición!, ¿verdad? Se casa con la hija del rey, con la princesa. Pero lejos de esto ser algo positivo en su vida, despertó en el corazón del rey Saúl, rey de aquel entonces, envidias que hicieron que David se volviera un errante de la vida, que tenía que cuidar su vida, porque el rey, junto con todo el poderío que tenía, lo empezó a perseguir para matarlo. Tú dices, ¿qué tiene de bueno que Dios te saque de ser un pastor de oveja para que te ponga como un errante en la vida? Y en medio de ese andar, ese caminar, esa escuela de Dios, David la pasó las mil y unas. ¿Por qué? Porque fingió loco, se alió con sus enemigos, vivió en una cueva, fue el líder de la gente desechada, los que nadie quería, hasta que llega el momento en que parece que todo se empieza a encaminar. Saúl muere, él llora a Saúl, él empieza a trabajar su vida, él empieza a encaminarse hacia el trono y llega al trono. Y cuando llega al trono empieza a poner orden, y una de las órdenes que pone, una de las decisiones que toma, es volver a traer la presencia de Dios a la ciudad donde el rey estaba gobernando. Y en medio de todo aquello, dentro de las buenas decisiones que David pensaba que tomaba, él decide traer el arca, que era la presencia de Dios, a su manera, lo que le cuesta la vida de inocentes, le cuesta el hecho de que él tenga que meditar, pensar y darse cuenta que la presencia de Dios no es simplemente algo que yo puedo desear, sino es algo que yo tengo que aprender a disfrutar a la manera de Dios. Y llegamos a 2 de Samuel, capítulo 7, donde ya tenemos a un rey establecido en el trono, Dios confirmando su trono, entregando en sus manos tierras enemigas a enemigos, empieza a consolidarse como rey. Y pareciera que todo comienza una vez más a encaminarse en la vida de David. Y David tiene una gran idea. David se da cuenta de que él está viviendo en la opulencia, en un lugar, en un palacio digno de un rey, con personas a su servicio. Pero ve el arca de Dios, la presencia de Dios, y se da cuenta que está habitando en tiendas, rodeado de telas. Y David tiene una idea genial, o al menos eso pensó él. Y al menos cada uno de nosotros podría decir que es una buena idea, porque David tiene la idea en su corazón de hacer un templo. Majestuoso, digno de la presencia de Dios, utilizando material de primera, tratando de hacer las cosas en forma buenas. Pero algo pasa en medio de todo eso. Y es aquí donde nosotros nos encontramos en la historia de hoy, 2 de Samuel, capítulo 7. Y como hombres muchas veces nos gusta tener el control, ¿no? Queremos estar seguros a la hora de tomar decisiones, a la hora de seguir avanzando, de no sentirnos con dudas y saber que cada paso que damos nos va a ir fortaleciendo porque, como decimos, tenemos el sartén por el mango, tenemos el control. Pero ¿qué pasa? Como cuando a David en 2 de Samuel capítulo 7 tenemos un corazón correcto, tenemos un proyecto espiritual, porque lo que David tenía era un proyecto espiritual, hacer el templo para la presencia de Dios. Pero Dios nos dice en forma enfática, no a nuestros planes, no al deseo de nuestro corazón, no a lo que nosotros pensamos que es bueno. Y es aquí que nos va a surgir la pregunta, en medio de enfrentar este gigante que se llama la voluntad propia, porque todos tenemos una voluntad propia, ¿no? Todos luchamos todos los días con decisiones. Todos pensamos que sabemos hacer lo que es bueno, ¿no es así? Pero pasa que muchas veces nuestra voluntad no necesariamente va de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Mira,
antes de que te frustres, antes de que digas yo no voy a poder con esto, déjame decirte que todos pasamos por ese lugar, incluso el mismo Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando estuvo en esta tierra? Antes de tomar su lugar o nuestro lugar en la cruz, Él oró en el Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que tranquilamente hoy podemos hacer empatía o ser empáticos con David, podemos ser empáticos con Cristo, porque todo hombre que pisa esta tierra tiene que enfrentar este gigante llamado mi voluntad. Mi voluntad. Hacer lo que quiero hacer. ¿Sí? Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y decíamos, aquí nace la pregunta que nos va a ayudar en cuanto a nuestra voluntad. Y es, ¿qué hacemos cuando Dios no quiere lo que nosotros queremos? Porque es muy fácil obedecer a Dios cuando coincide o parece que nuestros planes coinciden con los planes de Dios, ¿no? Es muy fácil que Dios vaya probando. Ya lo dijimos muchas veces. Nosotros pensamos que nuestra vida es como esta hoja que nosotros escribimos, le presentamos a Dios y le decimos a Dios, apruébame. Esto es lo que yo tengo planeado para mi vida los próximos 5, 10, 15, 20 años. Solamente necesito tu firma. Pero no pasa así. Lo difícil es seguir confiando cuando Dios cambia la dirección que nosotros traemos. La dirección cuando nosotros traemos. Y es aquí donde nosotros vamos a empezar en esta hora a ver aquellas señales que aparecen en nuestras vidas cuando estamos luchando con nuestra voluntad y cómo avanzar, qué es lo que debemos hacer en medio de esto. Segunda de Samuel, capítulo 7, es el capítulo que vamos a estar estudiando. Allí David tiene esta idea genial. Sí, la presenta delante de Dios y Dios le responde a través de Natán. Qué difícil ser Natán, ¿no? Porque Natán fue el que siempre confrontaba a David. Era como su consejero, su hombre de confianza. Era aquel que velaba por la vida espiritual de David, que le decía las cosas en la cara y las cosas que no le gustaba. Era el rey, ¿estás de acuerdo? Y tenía que decirle las cosas. Entonces, Dios habla por medio de Natán a David y le dice qué es lo que tiene que hacer David. Y vamos a descubrir qué es lo que tuvo que hacer y cómo Dios trabajó en el corazón de David para que David pudiera doblegar su voluntad y someterla a la voluntad de Dios. En primer lugar, rasgo que aparece en nuestra vida cuando nosotros estamos luchando con nuestra propia voluntad, es cuando nosotros como hombres queremos controlar nuestro futuro. Queremos controlar nuestros futuros. Nuestro futuro. Parece que nuestros planes son buenos, pero déjame decirte algo. Los planes de Dios son mejores. Y eso es lo que muchas veces nos olvidamos. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 7, Dios comienza a responder a David a través de Natán y le dice, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has edificar casa donde yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra de alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Fíjate, David quiere algo bueno, ¿no? Es una muy buena idea que tiene David. Humanamente pensando, tiene todo para hacerlo, tiene el poder de decisión, tiene el material para hacerlo. Solamente necesita la aprobación de Dios. Pero claramente Dios tiene otro propósito para David. Y esto nos enseña a nosotros como hombres algo que nos va a incomodar. ¿Por qué digo esto? Porque la enseñanza es no todo lo bueno que queremos hacer es necesariamente lo que Dios quiere que hagamos. ¿Te lo voy a repetir? ¿Sí? Porque no todo lo bueno que queremos hacer es necesariamente lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando aparece esta realidad en nuestras vidas, muchas veces como hombres nos frustramos con Dios porque pensamos que tenemos un buen proyecto, que tenemos buenas intenciones al hacer este proyecto, tenemos un sueño que va a ser viable, pero nos topamos de frente con la realidad de que Dios no abre la puerta. No la abre. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y pensamos,
¿cómo puede ser que Dios no me apruebe esto si lo que yo estoy haciendo es para su gloria? Recordemos el principio. No necesariamente todo lo bueno es correcto. Y Dios espera que nosotros hagamos lo correcto por sobre lo bueno. Y es ahí donde nosotros nos trabamos. Y es ahí donde nosotros como hombres no avanzamos. Entonces, ahí estamos, frustrándonos y quedándonos, dándole de patadas a la puerta a ver cuándo se abre para que mi proyecto, que es bueno, sea por fin aprobado por Dios. Pero déjame decirte algo. Dios no se va a parar a fijarse en lo que tú y yo queremos hacer, sino que Él va a seguir adelante con lo que Él quiere hacer. Y lo que Él quiere hacer es producir algo a través de nosotros. Entonces empieza primero a trabajar en nuestras vidas. Y ahí empezamos a entender cómo Isaías, ¿te acuerdas de Isaías el profeta? Era difícil ser profeta en aquellos tiempos. Llevarle palabra al pueblo era poner tu cabeza casi en juego, porque el pueblo no iba a querer escuchar lo que tú tenías que decirle. Pero Isaías levanta la mano y dice: heme aquí, envíame a mí. Si hay algo que decir, lo quiero decir. Isaías va a escribir por la guía del Espíritu Santo en Isaías 55, capítulos 8, versículos 8 y 9, cómo es y cómo funciona la mente de Dios. Y le va a decir al pueblo, al cual le lleva mensaje, al cual debe entender, y ya no sean duros de cabeza y entiendan lo que Dios quiera, lo siguiente: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, lo tienen ahí en sus hojas. Y dice la palabra de Dios, ni vuestros caminos son... ¿Quién dice eso? Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. David tenía una buena intención, David tenía un proyecto viable, ¿sí? Pero David no veía más allá de lo que tenía delante de sus ojos. Y lo que Isaías nos revela, y lo que David no estaba viendo, era lo que Dios veía. Dios veía una historia mucho más grande. Dios veía algo mucho mejor para David. ¿Sabes qué? Nosotros como hombres solamente vemos el presente. Podemos vislumbrar lo que tenemos delante de nuestras narices. Sin embargo, Dios ve generaciones. Dios ve tiempo para adelante. Mientras nosotros nos movemos en nuestro cronos, en nuestro tiempo, y apenas sabemos lo que está pasando hoy, 26 de agosto, en nuestras vidas, y lo que fue ayer es parte de nuestra historia, Dios se mueve en el Kairos, en su tiempo. Dios sigue disfrutando del hombre sin pecado allí en el huerto, antes de la caída. Dios está en medio de nosotros y en nosotros en el día de hoy, pero también Dios está disfrutando de la eternidad con su pueblo en el día glorioso. Pero hoy nos toca vivir aquí y avanzar un día a la vez. Salomón va a escribir en el libro de Sabidurías o en el libro de Eclesiastés que todo lo que ella fue y todo lo que está haciendo también fue para Dios. Dios sabe todas las cosas y Él controla absolutamente todas las cosas. Por eso, donde nosotros simplemente vemos una puerta cerrada que nomás no se abre, lo que Dios está haciendo es protegiéndonos de un camino que no conocemos. Entonces, ¿para qué agarramos a patada la puerta? ¿Para qué nos aferramos a las cosas que no? Que Dios nos diga no en nuestra vida o a nuestro plan no significa que le esté diciendo no a nuestro proyecto de vida o a nuestra vida, a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Por eso Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 va a decir: fíate de Jehová, ¿de qué? ¿De qué? Otra vez, ¿de qué? De todo tu corazón. Ok, de todo tu corazón. Y no habla del corazón que simplemente bombea sangre, sino que habla que Él nos da la vida. De lo que pensamos, lo que existimos, lo que somos. Y todo lo que tú eres, ponlo y fíjalo en Dios. Eso es: confía en Jehová. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Para terminar diciendo, reconócelo en ¿qué? Otra vez, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Wow. El problema aquí no es no tener criterio,
o no tener experiencia, o no tener capacidad para hacer las cosas, o para decidir. El problema es cuando nosotros confiamos más en lo que nosotros somos, que en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De ahí las decisiones, ¿no? De ahí los hierros en nuestras vidas. David no era un superhombre, demostró ser un hombre limitado. No era muy diferente a Saúl. Simplemente la gran diferencia de David con Saúl era que sabía volver del error, sabía pedir perdón, y cada vez que Dios lo confrontaba, él se humillaba. Y es lo que nosotros queremos para nuestras vidas, a limitar la vida de David. Quizás algunos anhelemos el trono de David, ¿sí? Pero para estar en el trono hay que saber llegar, no solamente, sino permanecer. Y es lo que Dios está trabajando en la vida de David. Está diciendo David, tu idea me encanta, pero yo tengo algo mucho mejor para ti. Mucho mejor para ti. David, un hombre que había ganado en experiencia, que había ganado batallas, que tenía realmente autoridad, pero está entendiendo una verdad en su vida. Y era que todo hombre exitoso, para saberse exitoso, lo que debe aprender es no saber lo que te conviene, sino saber quién es el que dirige tu camino. Y esa es la realidad que nosotros debemos buscar para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque uno de los gigantes más difíciles de vencer en nuestra vida es nuestra propia voluntad, anclada en nuestro ego, anclada en nuestra formación como hombre. Porque allá afuera nos dicen que hombre es aquel que se mantiene firme, que golpea la mesa, ¿verdad? Que pisa fuerte, que se impone a los demás. Cuando la palabra de Dios nos muestra que hombre es aquel que sabe doblegar su voluntad, mantener bajo dominio su ego y bajo el control del Espíritu Santo y de Dios. Y lograr vencer aquellas voces interiores dentro suyo que le dice, yo sé lo que necesito, porque así somos como hombres. Nadie me va a venir a decir lo que yo necesito porque yo sé. Mi experiencia de años me lo ha demostrado. Yo sé cómo hacerlo. Nadie me va a venir a decir qué es lo mejor para mi vida. Pero la verdadera rendición en la vida de un hombre comienza cuando dejamos de pedirle a Dios que bendiga nuestros planes y comenzamos a preguntarle cuáles son sus planes para nuestras vidas. Y eso es lo que Dios te está enseñando al rey, no a cualquiera, al rey David. En ese entonces el hombre más poderoso de la nación, al que nadie se animaba a decir nada. Bueno, Natán, ¿no? Se le ponía enfrente y le decía las cosas, pero porque venía de Dios. Por eso, hombre, aprendamos a que Dios no le ponga palomita a nuestros planes, sino que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, un hombre sabio, y completamos en nuestras hojas, aprende que la voluntad de Dios es siempre mejor que mis mejores ideas. La voluntad de Dios es mejor que mis mejores ideas. Una segunda señal de que estamos luchando con nuestra propia voluntad, que es la que está dominando, es que cuando creemos, cuando creemos que todo depende de mí. ¿Te ha pasado? Nadie sabe hacer las cosas mejor que tú. Ojalá tú nunca faltes, porque si tú faltas esto no va a funcionar. ¿Cómo van a hacer sin mí? Me van a extrañar. Cuando yo no esté, cosas que pasan, ¿no? Pero lo que Dios le está enseñando a David y lo que Dios le va a mostrar a David no es lo que tú y yo podemos hacer o lo dependiente que las personas se pueden volver de nosotros, sino que eso es una señal, cuando caemos en ese punto, de que hemos olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde Dios nos sacó, a dónde Dios nos puso y cómo está trabajando en nuestras vidas. Los versículos 8 y 9, Natán le va a decir de parte de Dios a David, David, recuerda de dónde te tomó Dios. David, recuerda lo que Dios hizo por ti. Cuando tú eras un simple pastor de oveja, donde todo el mundo veía un simple pastor, Dios vio en ti un corazón de rey. Y te trajo en medio de este camino y te puso en el lugar y te dio un nombre, no para que ahora tú te la creas
como te la estás creyendo, porque ojo, sí hay que creérnosla que somos hijos de Dios y que Dios nos da un lugar, pero a la manera de Dios. No con soberbia, no con orgullo, no con ego, no volviéndonos indispensables. Y si nosotros no estamos, no nos va a suceder nada. Sino que recordar que Dios, como dijo David, un día nos tomó del redil. Un día nos escogió. David no llegó al palacio por mérito propio. Tampoco, claro, llegó por casualidad. Sino que Dios lo escogió. Y ahora Dios le está diciendo a través del profeta, no te olvides de dónde te trajo Dios hasta aquí. Y Dios obra siempre igual. Y es la manera de obrar. Y es la manera que Dios tiene para ponernos en nuestro lugar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. ¿Quién lo lee, por favor? Deuteronomio 8, 2. Y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira, David sabía de la historia del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el camino de Egipto a Canaán, para un pueblo de 1,5 millones de personas, 1,8 millones de personas, si mal le iba, podía tardar 2 años en llegar. Un trayecto que no era muy extenso, los espías lo habían hecho en días nada más. Pero entendemos, mover toda una masa de gente, mover todo un pueblo, iba a ser complejo. Sin embargo, cuando Dios hace el recuento al pueblo y le dice la realidad en su cara y lo pone en su lugar y le recuerda de dónde lo sacó, le dice, mira, yo te he traído estos 40 años en el desierto. Es decir, que un camino que podría haber durado 2, máximo 3 años, al pueblo se le extendió 40 años. ¿Por qué? Por capricho de Dios. Porque Dios quiso eso. No, porque dice que el pueblo era un pueblo orgulloso, duro de servicio. Dice, no doblegaba su cabeza delante de Dios. Viendo aún los milagros, la presencia de Dios, viendo cómo dejó al ejército egipcio que vendía detrás de él, humillado. Viendo cómo la comida le caía del cielo y cuando se quejaban le daba carne que le llegaba ahí. Viendo cómo en medio del desierto había una nube que los cubría de día y fuego que los calentaba de noche. Viendo cómo de la nada Dios le daba agua, aún así el pueblo no aprendía. Viendo los milagros de Dios, pero no estamos aquí para acusar al pueblo Israel, estamos aquí para hacer empatía y decir, oye, puede ser que algo que dure en mi vida 2, 3, 6 meses, 1 año, 2, se prolonga 40 años y más. ¿Y es culpa de Dios? No, es culpa nuestra de que nosotros no nos humillamos y no nos acordamos, porque había un propósito en todo eso. Dice, para afligirte. Ah, qué Dios malo que tenemos. No, Dios es Dios justo. Y nunca dijo que en este mundo íbamos a hacer la vida facilita. No sé si ustedes lo encontraron, se lo dejé una vez tarea donde dice la palabra de Dios que venimos a este mundo a ser felices. ¿Lo encontraron? No hay un versículo en la Biblia que dice, ustedes la van a pasar bien en este mundo. No, el mismo Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicciones. ¿Sí? Y cuando habla de estar plenos, habla de gozo. Y el gozo no es algo que nos pertenece a nosotros, sino es fruto del Espíritu Santo, del control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿quién aquí puede decir que goza del control absoluto del Espíritu Santo en su vida? No, porque seguimos controlando bajo nuestra propia voluntad. La vida no es color de rosa con Cristo, al contrario. Es un camino hacia arriba, difícil, es contracorriente. Vivimos en un desierto. En nosotros está si la va a ser de aflicción, si va a ser de aflicción o no, porque dice la palabra de Dios, para probarte. A diferencia de las tentaciones, las pruebas en nuestras vidas son para sacar lo mejor de nosotros. ¿Sí? Como cuando vamos a la escuela, ¿no? ¿Por qué los exámenes? ¿Por qué las pruebas? Para afianzar conocimiento. Dios te enseña algo, tienes que plasmar a ver si aprendiste la lección, porque prueba no superada, prueba repetida. Y después de eso dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿Que acaso Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Claro que sí. Pero nuestras reacciones, nuestras acciones ante la circunstancia muestran ¿qué cosa? Lo que hay en nuestro corazón. ¿No dice la Biblia de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Cuando todo nos va mal, alabamos a Dios, ¿verdad?
Cuando se nos cruza alguien en el carro, Dios te bendiga. Cuando un negocio no sale, gloria a Dios. Cuando todo está mal en el matrimonio, Dios es grande. ¿No? Eso sería una vida de plenitud, de control del Espíritu Santo. Pero me encanta porque termina diciendo, si habías de guardar o no sus mandamientos. Wow. Todos se resumen a lo que cada día aprendemos y reaprendemos y reafirmamos en hombre íntegro, es que Dios espera de nosotros, ¿qué cosa? Que nosotros le obedezcamos. Obediencia. Obediencia. David está aprendiendo, cuando Dios lo confronta, que un hombre que olvida la gracia de Dios, la gracia que lo sostuvo durante todo el camino que David anduvo, puede terminar creyendo que sus logros son exclusivamente suyos y dejar a Dios afuera. Por eso, aguas con el éxito en nuestras vidas. Porque el éxito puede causar amnesia espiritual. ¿Qué nos olvidamos? Nos olvidamos. Dios me ayudó, sí, pero esto lo conseguí yo. Qué difícil, ¿no? Pasa, más de lo que pensamos. Por eso el salmista, el escritor del Salmo va a decir en el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía a Jehová, lo tiene ahí en sus hojas, y no olvides, fíjate esto, qué curioso, no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, que hay un peligro serio de que nosotros olvidemos de dónde nos sacó Dios, que en nuestro caminar, aún viendo hacia atrás, siendo nosotros ajenos de Dios, a Dios no le fuimos ajenos y Él estuvo cuidando siempre nuestras vidas. David necesitaba recordar, no estaba haciendo nada malo, pero Dios decía, no es lo que yo quiero que tú hagas. Por eso David recuerda. Y si David necesitaba recordar, nosotros también necesitamos recordar. Cuando enfrentamos un nuevo problema, nuestra tendencia es mirar el tamaño del problema y buscarle solución. Somos hombres. Es nuestra naturaleza. Y depende del tamaño del problema, va a ser nuestra acción o nuestra reacción. Pero lo que nos olvidamos de hacer muchas veces es ver el tamaño del Dios que nos trajo al lugar donde estamos. Y ahí es donde perdemos la perspectiva. Y es donde muchas veces erramos. Por eso es tiempo de recordar, hombres. Recordar la fidelidad de Dios pasada, lo que va a hacer es fortalecer nuestra fe presente. Porque cuando recordamos que Dios estuvo contigo en aquella crisis que pasaste, te vas a acordar que Dios sigue siendo el mismo, que te ayudó a salir allá en el momento que hoy estás viviendo. Cuando recordamos que Dios fue quien abrió aquella puerta que parecía impugnable, que no iba a abrirse nunca, hoy recordamos que Dios sigue teniendo el mismo poder. Y que si hoy una puerta no se abre es porque Dios no quiere abrirla. Cuando recordamos que Dios era el que nos sostuvo, que me sostuvo cuando pasaba o cuando pensaba que no podía yo seguir, me hace saber de que Dios sigue siendo hoy fiel. Por eso, hombres, lo que Dios nos está diciendo en esta hora, es que, mira, antes de pensar en lo que tú quieres hacer para mí, espera un momento y déjame que te sorprenda con lo que yo quiero hacer por ti. Y eso es lo que Dios le está queriendo decir a David y nos dice a nosotros. Sí, porque David fue pastor, fue olvidado, fue hecho a un lado, fue perseguido por Saúl, escondido en cuevas. Sin embargo, Dios estuvo presente en cada etapa de David. ¿Cómo no iba a estar ahora que era el rey? ¿Cómo no iba a estar ahora que estaba empoderado? ¿Cómo no iba a estar ahí? Por eso, hombres, no solamente debemos enfocarnos en recordar nuestros logros, que no está mal, no está mal, porque a ellos nos ayudan muchas veces. Pero lo que no debemos olvidar es que detrás de cada logro en nuestra vida existe y está y estuvo presente la gracia de Dios, dándonos lo que no merecíamos, pero ahí estaba presente la gracia de Dios. Así que cuidado a quien atribuimos
nuestros logros. Está bien, muchos somos inteligentes, son inteligentes, muchos se esfuerzan, muchos adquieren experiencia, pero la humildad en nuestras vidas nace cuando reconocemos que todo lo que somos es por fidelidad de un Dios todopoderoso, que un día se fijó en nosotros y nos dio una posibilidad. Por eso, ante la amnesia espiritual, nosotros debemos recurrir a la memoria espiritual, porque la memoria espiritual produce en todos los hombres humildad, y la humildad nos protege de creer en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestras posesiones, en nuestro dinero, en todas aquellas cosas que nosotros pensamos que son suficientes, y enfocarnos en lo que es correcto. Porque cuando realmente recordamos todo lo que Dios ya hizo, cuando recordamos todo lo que Dios ya hizo, cuando enfrentamos nuestra voluntad, que es un gigante difícil de vencer, nos damos cuenta que ese gigante no es invencible, que podemos contra él. ¿Por qué? Porque cuando un hombre olvida de dónde lo sacó Dios, comienza a depender de sí mismo. Pero cuando lo recuerda, sucede algo maravilloso. Aparece en nosotros el agradecimiento y la voluntad. Permanecemos agradecidos y humildes. Y el punto número 3, en cuanto a enfrentar nuestra propia voluntad, está estrechamente ligado con lo que venimos diciendo, porque de querer controlar nuestro futuro, lo que pasa en nuestra vida es que ahora le tememos al futuro. Le tenemos miedo a lo que viene, porque nos damos cuenta que no controlamos nada. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en nuestras vidas? Y esto ocurre cuando tú y yo como hombres dejamos de confiar en las promesas de Dios. En las promesas de Dios, que no son una, que no son dos, que vienen por montones en nuestras vidas y que están ahí para que nosotros las reclamemos, que están ahí para que nosotros las vivamos, sin olvidar que toda promesa tiene una premisa, un cumplimiento que siempre apunta a algo en particular, y no solamente nuestra obediencia, sino un alineamiento en cuanto a nuestra forma de actuar, en un ejemplo que tú y yo como hombre debemos seguir. Fíjate qué curioso, David comienza con esta idea de construir el templo para Dios, pero Dios voltea esa idea a David, y fíjate lo que dice el versículo 16. Natán le trae la respuesta de parte de Dios, y en el versículo 16, capítulo 7, dice: y será afirmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable como... Wow. David comenzó con una buena idea, que de concretarse quizás hubiese sido la cereza del pastel de su historia, pero Dios tenía otros planes para David. Dios quería que David no se perdiera en la historia, sino que hasta el día de hoy habláramos de él, lo tomáramos como ese hombre conforme al corazón, con un corazón conforme al corazón de Dios, a pesar de sus yerros, a pesar de sus malas decisiones, porque se equivocó. Mira, tan es así que si abrimos este paréntesis y conocemos un poco de la historia, ¿quién construye el templo? ¿Cuál de sus hijos? ¿Qué era hijo de quién? David, ¿y quién? ¿Betsabé no era la mujer de Urías el Eteo? Sí. La que David vio bañándose, tomó, pecó con ella, mandó a matar a Urías, la mujer quedó embarazada. Esa es historia, ¿no? De la cual nace el Salmo 51. Una radiografía de un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que se arrepiente. ¿Pero Dios quitó las consecuencias? No, pasaron cosas. El niño murió, pero después la historia siguió. Aparece Salomón en medio de la historia, construye el templo, cumple el gran sueño del Padre. Dios confirma su reino a través de él. Pero si seguimos la historia, al poco tiempo, todas esas decisiones de David hicieron que el reino de Israel se rompiera. Porque sus hijos se pelearon entre sí, hubo historias muy negras, crímenes entre hermanos, medios hermanos, violaciones, situaciones muy oscuras que hicieron que el reino se dividiera al punto que el reino desaparece. Entonces, ¿cuál es el reino eterno que Dios le promete a David si el reino ya desapareció? La promesa era de trascender en forma eterna. ¿Y dónde está la promesa? ¿Cuál fue el cumplimiento de la promesa? Nunca podemos sacar de la historia
de quién se trata la historia. Porque la historia nunca se trató de David. Porque la historia nunca se trata de ti ni de mí. La historia siempre se trata de Cristo. De Cristo Jesús. Lo que Dios estaba viendo en David, lo que Dios quería hacer en David era un reino sin fin, un reino eterno. David, no está mal tu idea, está perfecta tu idea, pero no es lo que yo quiero para ti. Tengo cosas más importantes y Dios nos dice a nosotros cuando cierra puertas o no abre puertas. Que lo nuestro no es ser simplemente parte de esta historia efímera, que en el mejor de los casos tiene 80, 85, 90 años en esta tierra, sino es trascender en forma eterna. Que cada vez que hablen de nosotros y nos recuerden, hablen de nuestra vida en obediencia en Cristo y que lo que la gente vio a través de nosotros no fue nuestro éxito empresarial, como padre, como pastor, sino como un verdadero hijo de Dios. Que la gente anhelaba y deseaba lo que tú y yo teníamos y vivíamos, porque lo vivíamos en la gracia y en la misericordia de Dios a través de la vida de Jesucristo. Y Dios, fíjate cómo estaba, Dios no estaba ajeno a la historia de David, pero Dios nunca dejó de escribir su historia. Y lo que Dios afirma en la vida de David es: yo, Dios, voy a construir una casa para ti. Tú no me vas a construir nada a mí. Yo voy a escribir tu historia. Te voy a hacer que tu historia trascienda en forma eterna. Hombres, debemos entender algo importante. Nuestra relación con Dios no sostiene necesariamente lo que nosotros hacemos por Él, sino lo que Él ha hecho por nosotros y prometió hacer a través de nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos dice la palabra de Dios: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recibe David de parte de Dios este nuevo plan. Recibe y se da cuenta de una cosa: que la esperanza de David no debía descansar en lo que él podía obtener o lo que él consideraba suficientemente fuerte para que se lo sostuviera en un reino, sino que descansaba en la verdad de que Dios era fiel, de que Dios prometía y Dios iba a cumplir. Mira, hombres, si nuestra esperanza está puesta en los hombres, rápidamente nos damos cuenta que los hombres pueden fallar y van a fallar porque nosotros fallamos. Si tu esperanza está puesta en una empresa, en un negocio, del día de la noche a la mañana tu negocio puede quebrar y se acaba todo. Si está puesta en una esperanza, en una relación, la relación va a cambiar, puede cambiar de la noche a la mañana, cosas pasan. La situación económica ni hablemos, va a cambiar. Nuestra propia fuerza como hombres pasa el tiempo y se debilita. Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos hace algunos años atrás. Y es por culpa de la pila de años que cargamos, ¿no? Pero si hay algo que no cambia, es el carácter de Dios, su fidelidad, su gracia, su misericordia. Por eso nuestra seguridad está en quien prometió y no en las circunstancias que rodean nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 nos recuerda que todas las promesas de Dios en Él son ¿qué? Sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, ¿para qué? Para que la gloria sea para Dios. Nunca te olvides que Dios siempre hace más por nosotros de lo que nosotros podemos hacer por Él. Porque de eso se trata. De eso se trata en nuestras vidas. Muchas veces los hombres o como hombres vivimos cargados por la necesidad de demostrar algo, por producir algo, por alcanzar más. Sin embargo, la seguridad espiritual en nuestras vidas no descansa en lo que hacemos para Dios, sino en lo que Dios prometió hacer por y para nosotros. Entonces, un hombre firme nunca va a vivir sostenido por sus capacidades, no, sino que debe vivir firme por las promesas inmutables de Dios. Porque cuando todo a tu alrededor cambia, Dios no cambia. Números 23, versículo 19, ¿qué dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló,
y no lo ejecutará. ¿Cuántas veces has fallado como hombre una promesa que has hecho? ¿O cuántas veces te han fallado como hombre ante promesas que te han hecho? Te has quedado esperando. Que te paguen, que te devuelvan, que te amen, ¿me entiendes? Que te sean fiel, ser fiel. Podemos enumerar la cantidad de veces en nuestras vidas, ¿no? Pero los hombres podemos prometer, pero sabemos que muy difícilmente vamos a cumplir. Podemos decir algo hoy, pero mira, salimos por esta puerta y cosas pasan y cambiamos de opinión. Es muy normal. Es muy normal en nuestras vidas. Pero cuando Dios habla, cuando Dios promete, su promesa está respaldada por su carácter. Algo que aprendí apenas llegué a México, dentro de todas las cuestiones culturales que se vienen aquí en este hermoso país, es que el que obedece no se equivoca. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando las cosas no salen bien, entonces ¿quién se equivocó si yo obedecí? El que te mandó. El que te mandó. Entonces, si Dios no sabe fallar y Él manda, obedecer significa en mi vida ¿qué cosa? De que no le voy a errar. De que no le voy a errar. Es que, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Mira, tienes aquí un montón de pensamiento de parte de Dios de lo que Dios quiere para tu vida. Desde tu vida familiar, desde la elección de una pareja, desde la hora de formar una sociedad, desde la hora de hacer negocios, desde la hora de tu propia vida personal, de las cosas que debes ver, las cosas que no debes ver. Todo eso sí. Si simplemente leyéramos más la palabra de Dios. Buscando no una satisfacción momentánea para una solución inmediata, sino principios reales y convicciones para nuestras vidas, entenderíamos de qué se trata obedecer a Dios para no equivocarnos. Lo que pasa es que muchas veces vamos detrás de una fe instantánea. Queremos aquella fe que nos diga, no te preocupes, todo va a salir como tú quieres, porque Dios está contigo. Pero eso no es fe. Fe es decir que aunque no todo salga como yo quiera, hay alguien que tiene el control y que no se va a equivocar. Y una vez más, enfrentar el gigante de nuestra propia voluntad nos humilla, porque llega a poner nuestro ego bajo control, nuestra vida bajo sumisión. Y muchas veces nosotros queremos tener el control de todo, ¿no? Así empezamos al principio. Como hombre queremos y pareciera que deberíamos tener el control de todo. Queremos asegurarnos de que nuestras decisiones produzcan exactamente el resultado que esperamos. Pero Dios nos está diciendo algo que nosotros debemos aprender. Y eso es, aprende a confiar. Confiar. Confía. Un hombre fuerte, hombres, no es el hombre que controla su futuro, sino es el hombre que confía su futuro al Dios que es capaz de sostenerlo, al Dios que sostiene su futuro. Por eso David, en esta historia que hemos estudiado en esta hora, nos va a confrontar a que nosotros podamos someter nuestros planes a Dios, porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Nos va a exhortar a recordar la fidelidad de Dios, no olvidándonos quién nos trajo al lugar donde estamos hoy. Y sobre todas las cosas, nos va a pedir que aprendamos a descansar en sus promesas. No tenemos que tener el control de nuestro futuro, no, sino saber que nuestro futuro está en manos de Dios. Hay 3 preguntas en sus hojas que tienen que ver con esas áreas de nuestras vidas donde nosotros parece que nos cuesta entregar a Dios. ¿Todavía estás insistiendo con hacer las cosas a tu manera? ¿Cuántas veces necesitas quebrar un negocio? ¿Cuántas veces te necesitas estar en diferentes relaciones? ¿Cuántas veces necesitas cambiar de amigo? ¿Cuántas veces necesitas hacer cosas repetitivas que pareciera de que nomás Dios no confirma? Y tú dices, espérame, Dios ya te lo dijo una vez. El que repitió, fuiste tú. No le eches la culpa a Dios, porque no se trata de hacer las cosas como tú quieres que salgan, sino que se trata de aprender a vivir agradecidos
Y no actuar como si todavía todo estuviera bajo el control de tus propias fuerzas. Pregúntate en esta hora, ¿realmente estás confiando en Dios? ¿O para sentirte seguro, todavía tienes que tener todo bajo tu control? Tienes que estar supervisando todo. La historia comenzó con David diciendo, Dios, ¿qué puedo hacer para ti? Y después que David es confrontado por Natán, David va a hacer una oración. Y esa oración viene, y ustedes lo pueden ver en sus Biblias, del versículo 18 en adelante del capítulo 7. Pero el versículo 22 dice lo siguiente. Vamos todos. Capítulo 7, versículo 22 de 2 de Samuel. En sus Biblias dice la palabra de Dios, 2 de Samuel 7, 22. Recuerden cómo empezó esto, ¿no? David dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero hacerte un templo. Viene la respuesta de Dios, es lo que acabamos de ver. Y la respuesta de David es esta. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay otro como tú, ni hay Dios fuera de ti conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Aquello que comenzó que puedo hacer por ti, termina diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo reconozco que no hay nadie como tú. Fuera de ti no hay nadie. Y ese es el verdadero objetivo para nuestras vidas. Afrontar sin temor nuestra propia voluntad. No simplemente ayudar a controlarla, no, confrontarla, doblegarla, quebrantarla. Quebrantarla. Llegar al punto donde tú y yo como hombres podamos decirle a Dios, Dios, mis planes pueden ser buenos, pero yo sé que los tuyos son mejores. Donde podamos decirle a Dios, yo sé que mi experiencia puede ser grande, pero reconozco que tú sabes más. Donde podamos decirle a Dios, Dios, tengo miedo a lo que viene, pero nunca voy a dudar de tu fidelidad. Y decirle a Dios, ya no quiero vivir bajo mi voluntad. No, quiero vivir bajo tu voluntad. Para concluir como hombres y decir o saber que el gigante más difícil a vencer no siempre está delante de nosotros, sino que la mayoría de las veces está dentro de nosotros y en nuestra propia voluntad. Y déjame decirte algo, nuestra voluntad no la vamos a quebrar con fuerzas, sino la vamos a quebrar con rendición, rindiéndonos delante de Dios y sometiéndonos a los planes perfectos que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hombres, yo sé que es difícil dejar de lado todo lo que la vida nos enseñó y nos trajo, lo que han metido en nuestra cabeza por años y años. Pero así estamos, ¿por qué estamos como estamos? Porque nos hemos creído lo incorrecto y hemos dejado de lado hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos como hombres. Pero mira, no importa la edad que tengas, siempre Dios nos da la posibilidad de un nuevo comienzo. No importa cuántas veces te hayas equivocado, cuántas veces hayas confiado demasiado en ti, cuántas veces hayas caído en los intentos que has tenido. Dios simplemente está diciendo, pon un punto y aparte y empieza a escribir esta nueva historia. Una nueva historia donde tú no tienes el control de nada. Una nueva historia donde los miedos van a quedar de lado. Una nueva historia donde reconozco que los planes de Dios son mejores. Donde me humillo delante de Dios. Donde empiezo a cambiar toda la basura que tengo aquí en mi mente y en mi corazón. A transformarla a través del conocimiento y el entendimiento de la verdad de Dios en mi vida a través de su palabra. A través de una vida de comunión con Dios, a través de una vida de comunión con los hermanos. Una vida de rendición delante de Dios. Hay que pedir perdón de pecados, pedimos perdón de pecados. Hay que buscar reconciliar con Dios, reconciliamos con Dios. Hay que aprender a ser perdonados y perdonar. Recibimos el perdón y perdonamos. No sé qué es lo que Dios te está marcando a hacer, qué es lo que te está llevando a hacer en tu vida. Pero sí sé que Dios tiene planes perfectos para ti. Planes para que tú, como hombre, trasciendas en forma eterna. Quizás Dios te está llamando a cambiar tu vida para afectar en forma eterna a tu esposa, a tus hijos, tu negocio, tus amigos, tu familia, en la iglesia.
Yo estoy seguro que algo de eso Dios quiere para ti. No sé en específico qué es lo que quiere para ti en lo particular. Solamente eso tú y Dios lo saben. Por eso en esta hora la exhortación de parte de Dios y de su palabra es: ya no confíes en lo que tú puedas hacer. Confía en lo que Dios puede hacer a través de ti. Vamos a orar cada uno en nuestros lugares, de forma reverente delante de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora honramos tu nombre y te damos gracias porque en tu amor y misericordia tú nos permites confrontarnos a tu palabra y entender que como hombres debemos ser transformados. Debemos cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Lo hiciste con cada hombre que tú elegiste. Le diste una posición, le diste un lugar. Nunca lo abandonaste y siempre quisiste lo mejor para ellos. Y sabemos que tú para nosotros quieres lo mismo. Ayúdanos a ser hombres sensibles, enseñables, hombres humildes, que dobleguen su voluntad ante tu voluntad. Porque sabemos que no hay nada mejor que los planes que tú tienes para nosotros. Que ese es el deseo de nuestro corazón y la respuesta a tu palabra en esta hora, que no vuelve a ti vacía. Lo clamamos y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.